¿Qué tal? Les vamos a mostrar cómo desmontar un CPU y pues nada, antes de empezar tienen que tener las siguientes consideraciones, que debes tener una pulsera antiestática o una alfombra antiestática, ya que para prevenir daños a los componentes pues es preferible usar estos accesorios. Si no cuentas con uno de estos, simplemente puedes tocar la parte de afuera del gabinete para librarte de la estática que tengas acumulada, y ya una vez hecho esto ya puedes empezar a desmontar. A continuación pasaremos a desarmar el CPU. Por esta parte tenemos los tornillos, aunque a veces se encuentran de este lado, de este o de este. Más que nada vamos a empezar por estos. Como vemos tenemos desarmadores, pero de manera práctica lo haremos con la mano. Ya que quitamos los tornillos, lo que vamos a hacer es quitarle esta tapa de nuestro CPU. Como pueden observar, aquí están los componentes que van dentro de nuestro CPU. A continuación, vamos a quitar uno por uno cuidadosamente. Procederemos a sacar las tarjetas RAM de esta manera y cuidadosamente de no tocar las ranuras. Oye, güey, ¿no tienes que quitar los cables explicados? A continuación, quitaremos la unidad de C-DVD. La siguiente pieza con la que desarmaremos esta computadora va a ser el disco duro. Para este paso necesitamos sí o sí lo que es la pulsera antiestática, porque en caso de no tenerla podríamos dañar el componente o cualquier otro componente que podamos tocar. En caso de que tengamos estática pues en las manos y todo eso, haremos que la pieza sea inservible. En este caso, como nos encontramos con una CPU que no funciona y pues ninguna pieza de las que están aquí funciona, entonces no tomamos la molestia de colocarnos la que es la pulsera. Como primer paso tenemos que retirar lo que es el disco duro. En este caso se encuentra en esta parte. Entonces lo retiramos y lo que se tiene que hacer es desconectarlo de aquí, y una vez quitándole esto se le quita lo que es el componente, y este es el cable que permite lo que son las conexiones, y esto es el disco duro. Ya por último paso nos queda lo que es desarmar y quitar la placa madre. Después de haber quitado y desconectado los demás componentes de nuestro CPU, tenemos que desconectarle el resto de los cables que quedan. Y también quitar el disipador con el microprocesador que previamente ya quitamos. Y lo que queda es desatornillar la placa madre. Quitamos el pequeño ventilador y una vez todo desarmado ya podemos quitar nuestra placa madre. Después de haber desatornillado y quitado la placa madre, pues con una pequeña brocha pasamos a quitarle el pequeño polvo que tiene. Como podemos ver, tiene mucho. En las partes donde sea poco accesible podemos utilizar aire comprimido, y de esta manera pues vamos retirando todo el polvo que se acumula, ya que como el sistema de enfriamiento con el que cuenta es a través de ventiladores, a lo largo del tiempo con el uso genera mucho polvo. Y ya una
vez que ya hemos terminado de limpiar la placa madre, pues procedemos a volverla a atornillar y a conectar. Vemos que coinciden las ranuras que tiene para sus conectores. Y una vez hecho eso, la atornillamos. Para volver a montar lo que es nuestro disco duro, agarramos el cable que anteriormente desconectamos, buscamos el puerto de entrada, que en este caso es este. Y lo conectamos nuevamente. Y una vez teniéndolo así, lo colocamos en su respectivo lugar. Para instalar la unidad óptica, lo único que necesitamos es presionar aquí de las pequeñas astillas para poder instalarla. Sin presionar mucho porque si no se puede dañar el disco. Y una vez que embone, pues ya podemos pasar al siguiente paso. Igual procederemos a insertar las tarjetas RAM cuidadosamente. Igual con la otra. Y cerrarlos con los seguros. ¿Ya? De esta manera. Por último, pondremos la tapa que anteriormente le quitamos. Con mucho cuidado. Con un poco de presión. Y ahora procederemos a poner los tornillos que al principio le quitamos. De la misma manera en la que se los quité, con la mano. Y listo. La unidad de estado sólido es un tipo de dispositivo de almacenamiento de datos que utiliza memoria no volátil para almacenar datos, en lugar de los platos o discos magnéticos de las unidades de discos duros. En comparación con los discos duros tradicionales, las unidades de estado sólido son menos sensibles a los golpes, al no tener partes móviles. Tienen mayor durabilidad, pero hay que tener precauciones al momento de manipularlos. En cuanto a la capacidad, los hay desde 120 GB, 240, 480 y 960 y encontramos entre diferentes marcas, Kingston, Toshiba y Adata. Los discos SSD son los encargados de almacenar nuestros datos y de ellos depende nuestra información esté disponible cuando la necesitamos. El mantenimiento en nuestros discos SSD existen diferentes maneras para administrar o dar un buen mantenimiento a nuestros discos. Algo que podría incluir es el análisis de las SSDs, velocidad de referencia desde los discos SSDs, optimizar el funcionamiento de estas unidades de almacenamiento y aniquilar por completo la información de nuestros discos SSDs. Una tarjeta gráfica es una tarjeta de expansión de la placa base del ordenador, que se encarga de procesar los datos provenientes de la unidad central de procesamiento, CPU, y transformarlos en información comprensible y representable en el dispositivo de salida, por ejemplo, monitor, televisor o proyector. Estas tarjetas utilizan una unidad de procesamiento gráfico, o GPU, que muchas veces se usa erróneamente para referirse a la tarjeta gráfica en sí.
En cuanto a los componentes de una tarjeta gráfica, tenemos en primer lugar la GPU, que es el acrónimo de Unidad de Procesamiento Gráfico. Es un procesador como la CPU, dedicado al procesamiento de gráficos. Su razón de ser es aligerar la carga de trabajo del procesador central, y por ello está optimizada para el cálculo en coma flotante, predominante en las funciones 3D. La mayor parte de la información ofrecida en las especificaciones de una tarjeta gráfica se refiere a las características de la GPU, pues constituye la parte más importante de la tarjeta gráfica, así como la principal determinante del rendimiento. Tres de las más importantes de dichas características son la frecuencia de reloj del núcleo, que puede oscilar entre los 825 MHz en las tarjetas de gama baja y 1600 MHz e incluso más en las de gama alta, el número de sombreadores y el número de tuberías, de vértices o fragmentos encargadas de reducir una imagen 3D compuesta por vértices y líneas en una imagen 2D compuesta por píxeles. Para el mantenimiento de una tarjeta gráfica primero debemos desmontarla. Una vez hecho esto, procederemos a desatornillarla en la parte de abajo y cuidadosamente extraeremos la carcasa con los ventiladores, una vez que los hayamos desconectado. Una vez hecha esta primera parte, examinaremos el estado en el que se encuentra nuestra tarjeta gráfica. El qué tan sucia esté nos dirá qué tanto debemos seguir desmontando. Primero limpiaremos los ventiladores. Es recomendable hacerlo con broches de plástico o con hisopos con alcohol isopropílico. Si notamos la presencia de polvo más adentro de la tarjeta gráfica, procedemos a continuar desmontándola. Retiramos los tornillos del disipador y de manera cuidadosa tratamos de extraerlo. Nótese que no debería costar mucho trabajo retirarlo. Si no es así, no lo force. Trata de aplicar un poco de calor para que se despegue un poco. Después procedemos a cambiar la pasta térmica de la GPU. Para ello, nuevamente le aplicamos un poco de alcohol isopropílico con un hisopo. Aplicamos la nueva pasta térmica y una vez terminado, volvemos a ensamblar la tarjeta y procedemos a probarla. A continuación, el siguiente componente que se desmontará es la fuente de alimentación. Para ello, primero debemos localizar en la placa base el cable principal ATX, que puede ser de 20 o 24 pin. A continuación, se debe hacer lo mismo con el cable secundario, que suministra 12 volts adicionales. Este cable suele tener 8 hilos, pero es también común que solo sean necesarios 4 en función del tipo de la placa base. Se debe hacer lo mismo con los extremos de los cables de corriente de cada uno de los discos duros y unidades ópticas. Se debe tener presente que cada dispositivo de este tipo debe tener conectado un cable de corriente y uno de datos. Por último, las tarjetas gráficas de gama media y alta que requieren más energía también cuentan con su propio cable de alimentación. Si ese es el caso, entonces se debe localizar y desenchufar el conector de la tarjeta. Sobre la placa madre veremos un dispositivo grande protegido por un sistema de disipación de calor metálico. Ese es el lugar donde se encuentra el procesador PC. Con la ayuda de un destornillador procederemos a retirar el disipador de calor. A retirarlo, lo colocamos sobre un trozo de toalla seca que ubicamos en nuestra superficie de trabajo. Una vez hecho esto, veremos que justo debajo del disipador de calor se encuentra un pequeño ventilador, el cual también procederemos a retirar con un poco de presión, teniendo cuidado de no mover el procesador. Este pequeño ventilador también lo colocamos sobre la toalla seca. Luego de retirar el cooler o el pequeño ventilador, veremos una pasta térmica seca sobre el procesador. Esta pasta térmica mantiene al procesador aislado del calor. Si tenemos pasta térmica nueva y habilidad manual para manipular el procesador, procederemos a retirar la pasta seca. De lo contrario, la dejamos ahí para no averiar el procesador. A continuación, procederemos a retirar el polvo que se encuentra sobre el procesador con un pincel o brocha fina, con mucho cuidado para evitar mover el procesador. Con una aspiradora de mano, procederemos a retirar el polvo que se ha caído sobre la placa madre. Con la aspiradora y las brochas, procederemos a limpiar el disipador de calor y el cooler, hasta dejarlos completamente libres de polvo. Recordemos que este polvo puede averiar el procesador y evitar que el proceso de enfriamiento de este sea eficiente.
Si hemos retirado la pasta térmica seca con un pequeño paño o algodón con alcohol, procederemos a poner pasta térmica nueva sobre la superficie del procesador para aislarlo del choque térmico. Colocamos un poco de aceite 3 en 1 en el motor del cooler para lubricarlo y procederemos a instalarlo nuevamente sobre el procesador. Luego, colocamos el disipador de calor metálico sobre el cooler y colocamos la tapa del CPU. El proceso de mantenimiento ya ha culminado y estamos listos para volver a encender el equipo. El sistema de enfriamiento se encarga de retirar el exceso de calor en el CPU para mantenerlo a su temperatura óptima de trabajo. Los sistemas de enfriamiento se clasifican generalmente de acuerdo al tipo de elemento utilizado para enfriar el CPU. En algunos casos es líquido y en otros es aire. Un sistema de refrigeración por aire está compuesto por un disipador y un ventilador. En este sistema de refrigeración, el ventilador, situado sobre el disipador, evacuará el calor transmitido por el disipador y lo expulsará. También existen disipadores que emplean un metal líquido, el cual es movido por una bomba electromagnética y ofrece un buen rendimiento, pero a un precio más elevado. Vimos nuestro video sobre el desarmador del CPU. Video de mantenimiento. Video de mantenimiento a un CPU. Y nuestro equipo está conformado por Omar López, David Humphreys, Suriel de Jesús, Carlos Guerra y una servidora, Isabel Morales.